Hola de nuevo, vamos a continuar con nuestro curso de parte especial de Derecho Penal y en este video de hoy vamos a abordar un temita muy puntual, pero que tiene una historia muy rica y que ha generado muchas complicaciones, que es el caso de los abortos no punibles del artículo 86 del Código Penal. Ustedes pueden ver, analizamos el artículo 86 y tiene dos supuestos, ¿no? Dice que, bueno, en primer lugar tiene que ser con consentimiento de la madre y practicado por un médico un médico diplomado, y el aborto no es punible en dos supuestos. Primer supuesto, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Y el segundo supuesto, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Tenemos dos supuestos. El primer supuesto es claro, si la continuación del embarazo representa un peligro para la vida o salud de la madre que no pueda ser evitado por otro medio que no sea la interrupción del embarazo. Este supuesto es el que no nos ofrece mayores dudas, es un tema estrictamente médico y será el médico tratante quien va a decidir si estamos frente a un supuesto que justifica un aborto terapéutico o no. El problema aparece en el segundo supuesto. Y en el segundo supuesto aparecen hoy varios problemas. Originalmente era uno solo el problema. Cuando decía si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor. Bien, empecemos por ahí. La expresión atentado al pudor es una expresión que no aparece en ningún lugar del Código Penal que no sea el artículo 86. Entonces, nos estamos preguntando si el embarazo proviene de una violación o de algo que el Código Penal no conoce. Y esta tal vez sea la cuestión clave y que nos va a servir para analizar. Segundo, atentado al pudor sobre mujer idiota o demente. Entonces algunos entendían que el concepto de mujer idiota o demente se aplicaba también a la violación. En rigor de verdad, cualquier acceso carnal con una mujer que está privada de razón como para poder prestar un consentimiento válido sería violación, cosa que hoy ya no se llama violación, ahora es un acceso, un abuso sexual con acceso carnal. Entonces tenemos justamente que los dos supuestos que aparecen en el segundo caso de aborto no punible son dos supuestos que el Código Penal no reconoce, no tiene, hace referencia a dos nomen iuris que no existen en el Código Penal. El primero de ellos nunca existió. Había abuso deshonesto, había estupro, había corrupción de menores, pero no había atentado al pudor. Entonces, esto tiene una explicación, y la explicación que tiene es bastante obvia, y es, el proyecto de 1906, que inspiró esto, se copió, este artículo lo copió del Código Suizo. En el Código Suizo la palabra violación aparecía reservada exclusivamente para el acceso carnal por fuerza o intimidación. Para otros accesos carnales aparecía la expresión atentado al pudor. Fíjense ustedes que si vamos a la legislación anglosajona de hoy día, ellos distinguen entre lo que sería rape, violación, de lo que es statutory rape, violación estatutaria, que es, por ejemplo, el acceso carnal con una niña menor de 13 años en nuestro código. Para ellos no es lo mismo, es decir, no lleva el mismo nombre, no quiere decir que no tenga la misma pena, ¿no? Pero pertenece a dos categorías distintas. Una sería la categoría rape, violación, que es con fuerza o intimidación, y la otra sería esta violación estatutaria, que se vincula con la edad de la víctima. Entonces, esta es la primera observación que hay que hacer. El Código Suizo
entiende que atentado al pudor es acceso carnal con una persona que no está en condiciones de prestar consentimiento válido, como puede ser una mujer demente. Entonces, esto achica el supuesto, que nos quedaría violación por un lado o atentado al pudor sobre mujer y otro demente, como si fuera un segundo supuesto. Pero esto no resolvía ninguno de los problemas que se nos generaban en el Código Penal, esta interpretación histórica, lingüística sobre el Código Sueco. En la época de la llamada Revolución Argentina, una época que algunos por suerte, muchos de ustedes no conocieron y algunos por suerte no recuerdan, que gobernaba el país el general Juan Carlos Onganía. Era un gobierno muy conservador, un gobierno que le cortaba el pelo a los que usaban el pelo largo, ¿no? Por eso la canción de Miguel Cantilo dice, aunque guadañen mi pelo a la fuerza en un coafer excepcional. Bueno, ese gobierno conservador, en el año 67, reformó el Código Penal con una llamada ley, porque era un gobierno de facto, la ley 17.000, llamada ley 17.567, y en esa reforma tocaron este artículo. Claro que esa reforma la hicieron juristas serios, con lo cual, digamos, técnicamente no era tan terrible la reforma. Después le han hecho cosas mucho peores al Código Penal. Y en el artículo 86 hicieron dos reformas. La reforma 1 fue para el aborto terapéutico, donde calificaron de grave el peligro. Entonces, donde nosotros leemos en el artículo 86, inciso primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro, se leía un grave peligro para la salud o la vida de la madre. Pero el inciso segundo es el inciso que realmente tocaron en serio, y esa modificación que se hizo dijo: si el embarazo proviene de una violación sobre la cual se inicia una acción penal. Se bastaba haber denunciado la violación para que se pudiera hacer embarazo. Esto generaba un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Y es que si es una víctima menor de edad, la denuncia la tenían que hacer sus representantes legales. Pues bien, recuperada la democracia, en el año 73, se derogó esta legislación de facto de golpe y se retornó al Código de Moreno con este defecto de redacción original y se lo mantuvo. Vino el golpe del año 76, ¿no? Y el golpe del año 76 que abrió un gobierno que nadie podría calificar como un gobierno liberal, y menos liberal con el aborto. En junio del año 76, bastante a las apuradas, reformó el Código Penal con la ley 21.000, la llamada ley 21.338, que en ese punto copió textualmente lo que decía la llamada ley 17.567. Es decir, dos gobiernos claramente católicos, como el de Onganía y el del Proceso, aclararon esta cuestión de una forma mucho más lógica. Y sin embargo, hoy tenemos los problemas que tenemos. Ya vamos a hablar de 2 minutos más de los problemas actuales. Entonces, fíjense ustedes, en el año 66, en el año 67 fue la reforma, y en el año 76 se tocó el Código Penal, se reformó el Código Penal, y en esa reforma del Código Penal se puso una postura mucho más liberal para con el aborto del embarazo proveniente de una violación, mucho más liberal que las peores interpretaciones que hemos visto que se han adoptado por gobiernos democráticos recientemente. Retornada a la democracia en el año 83, se borró de un plumazo esta legislación, que la verdad, sacando este artículo, en todo el resto es muy represiva, además de que tenía ilegalidad de origen, tenía una absoluta ilegalidad de origen, y se retornó al Código de Moreno con la redacción que actualmente
tenemos o padecemos en el artículo 86. Y esto fue generando situaciones, en algunos casos situaciones realmente extrañas. Hay una cantidad de fallos en la década del 90 sobre anencefalia, pero fundamentalmente el problema venía del embarazo que tenía origen en una violación. Por esta cuestión de que la interpretación más restrictiva y sin duda alguna absurda desde el punto de vista lógico era que la violación tenía que ser sobre una mujer idiota o demente. Violación o atentado al pudor sobre mujer idiota o demente. Como atentado al pudor no existe, trasladaban la parte de la mujer idiota o demente a la violación. Entonces, una violación de una señora sana, de una menor de edad sana, no ingresaba en ningún supuesto de acuerdo a la doctrina más restrictiva, más recalcitrante. Y esto adquirió ribetes dramáticos, en un caso en la provincia de Chubut, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuando un padrastro violó a una niña de 15 años y la embarazó. La niña se llama F.A.L., no Fael, F.A.L. En primera instancia y en segunda instancia, la Justicia Provincial de Chubut consideró que no correspondía hacer la interrupción del embarazo en estos casos. El Supremo Tribunal de Justicia de Chubut dijo que sí. Y la Corte Suprema de la Nación, en el año 2012, dijo palabras casi definitivas. Planteó simplemente que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible. Más o menos lo que decía el Código Penal de Onganía. Estamos llegando a niveles tan absurdos desde el punto de vista ideológico que decir lo que decía Onganía en 1968 resulta ser progresista. No. Este tipo de contradicciones tenemos. El fallo FAL, además, convocaba a los poderes ejecutivos a realizar protocolos hospitalarios. Hoy no son mayoría las provincias que hayan adherido al protocolo del fallo F, lamentablemente son minoría, y aún hoy mantenemos esa resistencia originada en la interpretación más restrictiva que se puede encontrar en lo referido a la idea de esto de que el embarazo, la violación tiene que ser sobre una mujer idiota o demente. Bien, dicho esto, creo que he aclarado algún punto vinculado con este artículo 86, que es bastante complicado. Lean, está en el material un trabajo excelente de la doctora Sagasta sobre el fallo F a L. A mí no me gusta decirle FAL, me gusta decirle F a L. Y espero que esto les haya servido. Nada más.